Muy buenos días mis niños, Dios me los bendiga mucho. El día de hoy vamos a trabajar en el área de ciencias naturales, en la quinta unidad, con el tema de los recursos naturales y la energía, ¿sí? Entonces, para empezar, me informo, ¿sí? La naturaleza ofrece recursos naturales a todos los seres vivos. ¿Qué quiero decir esto? ¿Cuáles son esos recursos naturales que nos ofrece? Pueden ser el sol, el suelo, el agua, el aire, ¿sí? Estos se clasifican en renovables y no renovables. Los recursos naturales son fuentes de energía. Los seres humanos dependen a diario de energía. Con ellas se pueden iluminar, calentar y transportar de un lugar a otro. El aprovechamiento de los recursos y la energía han generado transformaciones en el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, por ejemplo, el sol es un recurso natural que nos ilumina y nos calienta por las mañanas. La luz eléctrica, en cambio, nos ayuda en la noche. Y los medios de transporte, obviamente, nos ayudan a movernos de un lugar a otro. Estos medios de transporte, ¿qué usan? Utilizan combustible para poder moverse, ¿cierto? ¿Qué son los combustibles? Los combustibles son energías que obtenemos de ciertos recursos naturales, que el día de hoy nos enfocaremos específicamente en recursos naturales, que se clasificaban en renovables y no renovables, ¿sí? Más adelante veremos el tema de la energía, ¿sí? Ya. Bueno, para continuar, nos dice que algunos recursos no renovables, como el petróleo, se están agotando, pero han surgido nuevas alternativas en recursos naturales renovables para sustituirlos. Tal es el caso de las centrales hidroeléctricas que utilizan el agua para generar electricidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que para cuidar nuestro medio ambiente también ha habido personas que han estudiado estos temas y han visto la necesidad de usar nuestros recursos naturales para darnos otro servicio, como es aquí la luz, ¿sí? Muy bien, mis niños, para explicarles de una manera mejor, vamos a continuar en la siguiente página, que es la 88, con el tema de los recursos no renovables en el Ecuador. Ya, con esto, entonces continuamos, ¿no? Los seres humanos utilizan los recursos naturales para satisfacer sus necesidades, según su permanencia en la naturaleza y dependiendo de la capacidad de renovarse. Los recursos se clasifican en renovables y no renovables, como ya lo dijimos. ¿Sí? Los recursos no renovables se agotan en la medida que se utilizan y no vuelven a generarse. Es decir, que no se los puede regenerar, ni ser cultivados, ni producidos, ni volverlos a usar. ¿Sí? Es decir, que yo no puedo poner una plantita de gas, ¿cierto? Para obtener más gas. No se puede hacer eso, ¿cierto? Entonces nos dice que de ahí a la necesidad de utilizarlos racionalmente, es decir, con cuidado, ¿sí? Algunos ejemplos de recursos no renovables son el petróleo, el gas natural y los minerales, como lo mencionamos, ¿no? Los usos y los productos se pueden obtener con el petróleo, son muy derivados. Por ejemplo, la gasolina, que es usada para la mayoría de transporte pequeño, ¿sí? El diésel, que es usado en la mayoría de transportes pesados y maquinarias, ¿sí? Y la parafina, que es un líquido blanquecino que se emplea para fabricar las velas, ¿sí? Son algunos de ellos y se emplean como combustibles y materia prima en la mayoría de las industrias.
Bien. Aquí vemos una fotografía de los recursos naturales que se puede tener en una ciudad. ¿Sí? Bueno, continuemos, mis niños, acá. Igual tenemos una imagen de una industria petrolera, ¿sí? De una fábrica donde hay petróleo, ¿sí? Donde se procesa y todo lo que tiene que ver con el petróleo. Ya, bueno, continuemos. El Ecuador es uno de los países exportadores de petróleo en América Latina. Cuenta con algunas reservas en el oriente y en la región litoral. Ya, nos dice aquí que el Ecuador es uno de los países expendedores de petróleo. Es decir, que nosotros nuestro petróleo lo vendemos a otros países y que sus estaciones están en el oriente y en parte de la costa también, ¿sí? Dice que la producción de gas natural en el Ecuador va de aumento. Del gas natural se obtienen varios derivados como el gas licuado del petróleo, el GLP, que se utiliza para cocinar en los hogares, ¿sí? Aquí tenemos un cilindro de gas. También hay cilindros más grandes que se utilizan en empresas también, ¿sí? Bueno, continuamos. El país cuenta con varias reservas de minerales de oro, plata, cobre, plomo y zinc. En la región interandina se encuentran materiales que se utilizan en la construcción. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, que dice que aquí en la región sierra se encuentran minas donde hay este tipo de materiales, donde hay oro, plata, cobre, plomo y zinc, ¿sí? Y también que aquí se encuentran este tipo de materiales que nosotros usamos para la construcción. Miren, aquí hay una mina de ripio, ¿sí? Que se utiliza para hacer las columnas para realizar una casita, ¿sí? También hay polvo, arena y todo eso para material de construcción, ¿sí? Bueno, continuemos. Nos dice que el uso excesivo de estos recursos ha provocado que las reservas disminuyan, como se lo dijo, ¿no? Se están agotando por el mal uso. Esto ha motivado que investigadores de todas partes del mundo busquen nuevas alternativas para el cuidado de la naturaleza. Como se lo dice, que se realizan campañas de concientización para que la gente no malgaste estos recursos, ¿sí? Muy bien. En la indagación personal nos dice que los recursos no renovables presentan dos limitaciones. Primero, se agotan y pueden ser contaminantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos recursos, como las fábricas de petróleo, se agotan, ¿sí? Y que también pueden ser contaminantes. Sí he escuchado en las noticias que dice, por estas industrias petroleras tenemos un ambiente muy contaminado, ¿sí? Entonces a esto se refiere, porque son industrias que trabajan muchísimo y no se dan cuenta que contaminan al ambiente también. ¿Ya? Ahora voy al ahora comprendo, donde nos dice que la naturaleza es una fuente de recursos. Los recursos, según su capacidad de renovarse y de la permanencia en la naturaleza, se clasifican en renovables y no renovables. Los recursos no renovables se terminan poco a poco con su uso. Los seres humanos tienen la tarea de cuidar y ahorrar los recursos naturales, ¿sí? Bueno, más adelante detallaré las actividades que usted tiene que realizar en su libro y en su cuaderno, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con los recursos naturales. Los recursos renovables, que son los que no se agotan con su utilización, pero que si tenemos un uso excesivo también de estos recursos no renovables se pueden agotar, ¿sí? Pero entre los más importantes tenemos aquí el suelo, el agua, la flora y la fauna, el aire, la energía del sol y el viento.
Estos son recursos naturales renovables, ¿sí? Estos recursos son, con los cuidados adecuados, pueden mantenerse e incluso aumentar, ¿sí? Nos dice que el Ecuador es un país pequeño, pero uno de los más diversos del planeta. La región insular cuenta con numerosos recursos naturales renovables. La flora y la fauna que habitan en esta región es prácticamente única y no se puede encontrar en ninguna otra parte del mundo, ¿sí? Aquí tenemos algunas imágenes donde podemos ver la central hidroeléctrico de Agoyán, ¿sí? Y también tenemos la central eólica de Villanaco. Esta se encuentra en Loja, ¿sí? Ya. Bueno, aquí están los animalitos donde nos hablaba de la región insular, ¿sí? Tenemos la tortuga de Galápagos y una iguana, ¿sí? Bueno, continuemos. En la Amazonía existe gran variedad de plantas como la caña, el banano, la naranjilla, la yuca, el tabaco. Entre los animales más representativos de la región se encuentran, por ejemplo, los tapires, los capibaras, los pumas y variedades de aves, ¿sí? Que esto, por ejemplo, estos animalitos se pueden reproducir y hay más animalitos. Pero si hay alguien que los caza, es decir, que se los coge, ya sea por deporte, por necesidad de comer o algo así, se pueden acabar, se pueden agotar estos recursos renovables, ¿sí? Bueno, para continuar con la región interandina, se caracteriza por sus impresionantes elevaciones montañosas, como son los volcanes y los nevados. Algunos de los más importantes son el Cotopaxi y el Chimborazo. Recuerde que hay muchos más volcanes y montañas hermosas en la sierra ecuatoriana. Sí, existen varios parques nacionales con flora y fauna muy rica y variada. Sí, aquí tenemos la imagen de la región interandina. Sí, este creo que es el volcán Cotopaxi. Sí, que son emblemáticos del Ecuador también. Ya, en la región litoral existen bellas playas, es decir, en la costa existen bellas playas y gran diversidad de plantas y animales. Sin embargo, la selva y las especies desaparecen más cada día. Algunos bosques de la costa ecuatoriana han sido talados para dar paso a la siembra de banano, cacao, café, arroz y la cría de camarones. Es decir, que hay personas que en estas áreas cortan los arbolitos y pasan a sembrar, como se lo mencionó, estos productos, ¿sí? De banano, el café, el cacao, el arroz, y también hacen sus piscinas de la cría de camarones, ¿sí? Nos dice también, como dato importante, que para producir electricidad en el país se utiliza el agua, el sol y el viento, como lo mencionamos anteriormente. ¿Se acuerda? Ya, como resumen, mis niños, yo les he elaborado un organizador gráfico donde tenemos los recursos naturales, que son fuentes de energía que contribuyen para el bienestar de los seres vivos, ¿sí? Que se clasifican en aquí recuerde que el bienestar de los seres vivos, que cuáles pueden ser: el sol, el suelo, el agua y el aire, ¿sí? Bueno, se clasifican en dos, clasifican en renovables y no renovables. Los renovables son los que con su uso no se agotan, pero si los usamos excesivamente se pueden acabar, ¿sí? Entre los más importantes tenemos el sol, el agua, el aire, el viento, la flora y la fauna. Recuerde que entre la flora y la fauna están las plantas y los animalitos, ¿sí? Los recursos no renovables, en cambio,
son los que no pueden ser producidos, cultivados, regenerados, ni volverlos a usar, ¿sí? Entre los más importantes tenemos el petróleo, el gas natural y los minerales, ¿sí? Usted como actividad debe realizar las páginas 90 y 92 de su libro de Ciencias Naturales, y de tarea va a dibujar 2 recursos renovables y 2 recursos no renovables. Sí, recuerde que esto yo le voy a enviar como fotografía para que pueda entender de una mejor manera. Eso es todo por hoy, mis niños. Si tiene alguna duda, me la hace saber. Gracias por su atención. Dios me los bendiga.